La comisión mixta despachó ayer por la tarde el proyecto de ley corta de ISAPRES, a pocos días de que se cumpla el plazo del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras de salud. Queremos conversar sobre este tema, para eso tomamos contacto con la diputada Ana María Ganmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, y a quien vemos en pantalla. Diputada, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Su opinión respecto a la fórmula que definió la comisión mixta y que fue aprobada ayer para que luego la vea tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja la próxima semana. Bueno, la verdad es que fue un proceso difícil, Nicolás. Fue un proceso de negociación con la oposición entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo muy duro. Y cada una de las sesiones ustedes lo pudieron seguir, lo pudieron ver, se interrumpieron repetidamente para poder tratar de construir los consensos mínimos. Y estuvo en riesgo durante ayer y anteayer en varios minutos de caerse por completo el acuerdo, lo que significaría que nos quedábamos sin proyecto de ley, lo que, por cierto, que era sumamente grave. Y como resumen de la jornada, finalmente logramos aprobar, ¿cierto?, el proyecto con una serie de ajustes y modificaciones que, para ser muy sincera, algunas de ellas no nos gustan para nada, nos duele haber tenido que concederlas, pero en este proceso de negociación todos tienen que ceder de un lado y de otro para poder llegar a un consenso. Y lo peor que podía pasar era que finalmente no se llegara a un consenso y nos quedáramos sin ley y que finalmente el fallo se tenga que aplicar así nomás, como corresponde, pero sin el apoyo, porque recordemos que todo este mensaje del Ejecutivo vino a tratar de darle conducción y suavizar lo que tiene que ver con la aplicación de los fallos de la justicia, ¿cierto? Entonces, en este proceso largo, duro, en que pensamos que al rato íbamos a fracasar, finalmente hubo instancias que nos hicieron retroceder desde el punto de vista del oficialismo, digo, desde el punto de vista de nuestra postura, porque obligó a reabrir discusiones que ya estaban cerradas. Entonces, cosas buenas que quedaron, por supuesto, cosas muy importantes para nosotros, primero que nada el fortalecimiento de FONASA con la creación de la modalidad de cobertura complementaria es absolutamente fundamental. Sí. Esto es un paso Diputada, radical. sí. Antes de entrar a las distintas medidas, que es muy importante recordarlas para que las personas sepan cómo quedó la aprobación de la comisión mixta, quiero ahondar en lo que usted mencionaba, de que al final todos tuvieron que ceder, de que se llegó a un acuerdo, que nadie salió contento, tampoco nadie salió tan enojado, porque se entendía que el acuerdo era muy importante, porque si no había acuerdo y el fallo se cumplía absolutamente sin nada que agregar, ya más o menos había un consenso de que podría producirse un colapso en que el problema sería muchísimo mayor a cualquier elemento que a alguien, con justa razón también, puede ser que le moleste de la ISAPRE, los cobros en exceso. La verdad es que a todos tenemos alguna queja con las aseguradoras de salud, pero me parece que eso fue muy importante, de que había finalmente un entendimiento de que había que entregar algo para que se aplicara así nada más el fallo y al final esa solución fuera muchísimo mayor que el problema que ya se hubiera generado. Exacto, porque sin ley esto podría provocar un quiebre en cascada de las ISAPRES. Exacto. Y por mucho esfuerzo que queramos, FONASA no está preparado para recibir eso en esas dimensiones. Y por eso es tan importante la modalidad de cobertura complementaria. Entonces, la verdad es que era fundamental llegar a acuerdo. Y habíamos llegado a un acuerdo el martes en la tarde, lo habíamos logrado cerrar, con cosas que no nos gustaban, con cosas que sí nos dejaban contentos, pero desgraciadamente después el senador Castro, que se retiró un poco antes de la reunión, no dio el acuerdo para las últimas decisiones que se habían tomado en esta reunión y que tenía que ver con los plazos, porque al momento que él se retiró, el plazo acordado era de 12 años, se había subido de 10 a 12 años la devolución, a cambio de que bajara el tiempo en que se le devuelve a las personas mayores de 80 años a 2 años y a los mayores de 65 años a 5 años en vez de 6. Entonces, como se quiebra de nuevo el acuerdo cuando el senador Castro dice que él no está de acuerdo con esto, que en vez de los 13 años quiere 12, estamos hablando que era una diferencia de un año, finalmente entonces la derecha ahí, diputado Celi y el senador Gaona, retiran su apoyo al acuerdo y quedamos de nuevo en foja cero. Entonces eso fue muy complejo. Y justamente al abrir esta discusión por esta diferencia de un año del senador Castro, en ese momento la oposición tensionó para agregar un nuevo elemento que no estaba incorporado y que era esta extensión del ICSA por 3 años. Eso era algo totalmente nuevo, pero finalmente la amenaza era que si no incorporábamos eso se dejaba caer la MCC, la modalidad de cobertura complementaria. Entonces, finalmente, esta situación del senador Castro provocó
que tuviéramos una pérdida más, por decirlo de alguna manera, desde la mirada del oficialismo, ¿cierto? Una concesión hacia más bien los intereses de las ISAPRES. Entonces, eso fue lamentable y me parece que no es correcto. Yo, el resto de los parlamentarios que participamos, oficialistas, al menos de la Cámara, la diputada Yomans, el diputado Lago Marcino, lo manifestamos. Creemos que fue muy grave lo que pasó con el senador Castro en ese sentido, porque nos generó tener que retroceder en esta posición de negociación. Y eso, por cierto, que nos dolió, porque ¿por qué íbamos a querer agregar un MIXA sostenido que significa, cierto, sin la contención del elemento FONASA, tal como lo vivimos ahora? Nosotros decíamos, no es necesario, ya aprobamos un MIXA que dura hasta el próximo año. ¿Por qué extenderlo aún más? Ahora, afortunadamente tenemos la posibilidad, porque hay el proyecto de ley, de modificar las reglas del MIXA, y en la ley quedó que van a ser 3 años o la ley, lo que esté primero. Entonces, si logramos tener una ley que lo corrija y lo actualice, podremos salvar ese problema. Pero es un poco la situación para que seamos muy claros con la ciudadanía de cómo se vieron las cosas, porque después es bien fácil salir a decir es el colmo haber aprobado esto, haber aprobado esto otro, sin asumir que justamente ese disenso provocó pérdidas más grandes de las que hubiéramos estado dispuestos a querer aceptar desde nuestro sector. Entonces, a pesar de todos estos problemas y a pesar de que por supuesto que aprobamos cosas que nos dolieron, cosas que yo rechacé cuando pasaron por la Comisión de Salud. De hecho, diputada, aquí también todos sabemos, por ejemplo, en lo que estamos en ISAPRE, sabemos que se va a tener que hacer un alza mayor. ¿Para qué? Para que las ISAPRES también tengan ingresos que las permitan subsistir y mantener las coberturas. Eso por un lado. Pero el tema de la devolución de lo mal cobrado, que es el meollo del asunto, finalmente serían 3 mecanismos. Uno, devolución vía excedentes mes a mes, que son estos 13 años, que antes eran 10. Luego, la posibilidad de un bono, que es un pagaré en una deuda, o sea, pago a futuro, y también esto, que también quizás la persona no lo tenía muy claro, ofrecer un pronto pago en efectivo, pero con descuento. Es decir, no le van a pagar todo lo que le adeudan, pero si quiere algo en efectivo, va a tener que ser menos de lo que le deberían pagar, ya sea vía excedente o vía este pagaré. Efectivamente, había que buscar los máximos de mecanismos que permitieran que esto ocurra, ¿no? Que se haga efectivo y que finalmente no sea que no puedan pagar. Entonces, este pronto pago que se incorporó es interesante porque, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, si su ISAPRE le debe 1 millón de pesos, por ejemplo, la opción es que le pague 1 millón de pesos en 13 años, ¿cierto? O que se lo pague inmediatamente 700.000 pesos en vez del millón de pesos, por ejemplo. Entonces es probable que muchas personas van a preferir esa opción, ¿no? Porque evidente, es plata inmediatamente en el bolsillo en vez de tan dilatado en el tiempo. Lo importante es que esto es voluntario, o sea, las ISAPRES no pueden obligar a las personas afiliadas a aceptar esta modalidad que implica esta rebaja de hasta un 30%, es optativo. Pero se abre más el campo de opciones para que los afiliados y afiliadas puedan recibir su devolución. Lo de los bonos, por ejemplo, es algo que nosotros no estábamos muy de acuerdo, pero bueno, perdimos. Y así también es la democracia, ¿no? Hay cosas, elementos que ganamos, elementos que perdimos, y que bueno, en este momento ya de cerrar los consensos hubo que ir afinando. Pero raya para la suma, a pesar de que tenemos estos elementos que te digo que nos molestan y que además pensamos que no era necesario haber provocado ese último conflicto con esa situación que estábamos describiendo y que además nos parece inadecuada porque nos pone en la posición como de que los parlamentarios oficialistas que concurrimos al acuerdo para viabilizar esto, para que tengamos modalidad de cobertura complementaria, para que haya una solución, prácticamente como si estuviéramos defendiendo los intereses de la ISAPRES cuando todos tienen muy claro que es justamente lo contrario y hemos sido muy claros a lo largo de toda esta discusión. Hay elementos que se aprobaron que a mí no me gustaron, por cierto, es así. ¿Pero qué? ¿Y me iba a restar yo del acuerdo y que por mi culpa se cayera el pacto y la posibilidad de que tuviéramos ley corta? Por cierto que no, porque eso me parece irresponsable, a pesar de que hay elementos que a mí no me gustan y elementos con los cuales yo fui clara desde el día 1 de esta tramitación. Pero yo estoy satisfecha, Nicolás, también porque en mi rol de presidenta de la Comisión de Salud logramos tramitar en profundidad, abrir y analizar artículo por artículo, inciso por inciso. Hubo realmente una discusión profunda, amplia, y logramos muchas votaciones de consenso. Entonces, finalmente, también a mí me satisface que el proceso lo pudimos hacer de buena forma. Nosotros cumplimos en los tiempos absolutamente, y fue ahora al final, cuando ya llegamos a la comisión mixta con la presidencia del senador Macaya, que vimos en que quizás no podíamos cumplir con los plazos. Ayer hubo un momento de amenazas de que nos iba a poner en votación. Entonces, era importante también como Congreso dar la señal de que cumplimos con el cometido que teníamos en los plazos que teníamos impuestos por la Corte Suprema. Diputada, ahora hay que esperar el lunes
Porque el lunes primero lo Sí. va a ver la sala del Senado y luego la Cámara Baja también en la sala. De lo que ha podido conversar, uno puede esperar que ya lo vio la comisión mixta, lo aprobó, ya en verdad se dijeron todas las cosas que había que decirse, ya se buscaron todos los mecanismos. Uno como persona se lo pregunto, ¿ya podría esperar que el Parlamento haga una aprobación rápida de esto para ponerle un fin a esta discusión que ha sido sumamente tensa? Eso es lo que esperamos y la preocupación es que, claro, quizás mirándolo un poco desde fuera, los parlamentarios que no están involucrados en el detalle del proyecto, que por supuesto porque no están en sus comisiones, ¿no? Que ellos están dedicados a otros temas, probablemente les cuesta entender la complejidad, la densidad y el trabajo que ha implicado sacar adelante este proyecto. Entonces, con los titulares nomás es fácil decir, no, esto no me gusta, lo quiero rechazar. Yo aquí hago un llamado a la responsabilidad, porque de verdad que desde el oficialismo hicimos todos nuestros esfuerzos y si quedamos medianamente satisfechos porque creemos que salvaguardamos las cosas más importantes. Por ejemplo, recordemos que la oposición, su gran carta, lo que más querían era incorporar la mutualización o la propuesta del FEN, y Así eso no es. ocurrió. Entonces hay que entender que logramos sostener nuestras posiciones en un escenario adverso. Entonces yo hago un llamado a la responsabilidad, a valorar lo que sí logramos y sin dejar de reconocer lo que nos molesta y nos duele muchísimo haber tenido que ceder Y, en esta discusión que fue larga, agotadora, en que yo siento que igual cada uno desde su espacio dio lo mejor de sí. Y yo aquí también lo tengo que decir, agradezco también la firmeza del Ejecutivo en los últimos momentos de las negociaciones en que no se dio, en que hubo mucha presión para ceder en otros aspectos y no estuvo disponible para hacerlo, cuando no era fácil. El ambiente no era fácil, Nicolás, lo digo sinceramente, fue muy complejo, pero cumplimos. Entonces ahora vienen también las conversaciones de los parlamentarios con sus bancadas, con sus comités, para explicar en detalle la densidad de todo lo que hemos tenido que enfrentar y por qué hemos llegado a este consenso y a este acuerdo que, habiendo cosas que no nos gustan, pensamos que es mejor tener este proyecto de ley ya aprobado, ¿cierto? Y despachado, que tener y que también ejecutar el fallo de Corte Suprema sin ninguna contención como es este proyecto de ley. Y sobre todo también teniendo en cuenta que son muchas las urgencias, son muchos los temas, son muchas las crisis al mismo tiempo, que obviamente hay que ir cerrando las discusiones, porque si se eternizan, al final no se logra nada, y eso es simplemente un problema que va a ser mucho peor después. Entonces eso también es una señal importante. Totalmente, Nicolás. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de licencias médicas, que tenemos ahí una fuga de dineros impresionante por licencias fraudulentas que hoy día no están siendo fiscalizadas. Ese proyecto ha estado paralizado porque toda la atención ha estado concentrada en esto. Y así otros temas importantes. Y está bien, esto es relevante porque, ¿cierto? Hay cerca de 3 millones de usuarios de ISAPRE, pero tenemos otras realidades de los más de 16 millones también de usuarios de FONASA que tenemos que atender. Yo solamente quiero señalar una cosa, Ujú. Nicolás, que me he dado cuenta que ha habido mucha confusión en la discusión en estos últimos días y para que la ciudadanía entienda. Cuando dicen, bueno, aquí con esto va a significar que todos se van a trasladar a FONASA y FONASA va a colapsar porque las listas de las colas de espera. Justamente la gracia de la modalidad de cobertura complementaria, recordemos que FONASA interactúa con el 85% de la red privada, las personas van a poder mantener sus prestadores privados y sus mismas atenciones privadas. Ese es el diseño. No es que vayan a ir a colapsar los hospitales, sino que van a poder seguir teniendo sus prestaciones justamente a través de esta modalidad de cobertura complementaria. Por eso es que era el corazón del proyecto para nosotros, para salvaguardar a las personas. Es decir, si su ISAPRE le sube el precio demasiado, que usted tenga la opción de irse a FONASA y tener las mismas prestaciones que tenía con su ISAPRE, pero incluso a un costo menor. Entonces, por eso era tan importante para nosotros que esto quedara aprobado. Y claro, si de pronto en la derecha supeditaba aprobación de otras cosas, porque si no dejaba caer la modalidad de cobertura complementaria, bueno, es parte de la tensión que tuvimos que vivir en esta difícil negociación. Diputada, ya que mencionó el tema de las licencias, quería preguntarle su opinión sobre una información que publicó el Diario Financiero hoy, de que en promedio durante el año pasado los funcionarios públicos presentaron un mes de licencias médicas. ¿Qué le parece esa cifra? A ver, yo no sé si el dato se refiere a funcionarios públicos en general o a funcionarios públicos relacionados al área de la salud. A lo mejor si me lo puedes precisar, Nicolás, porque el área de la salud es que yo estoy más interiorizada. Tenemos una crisis inmensa en el personal de salud, de agotamiento, de estrés, también de maltrato laboral, de acoso. Estamos llenos tenemos problemas de salud mental grave y que particularmente está afectando hoy día a los funcionarios de salud. Eso quiero decirlo. Entonces, no sé si se refería particularmente a eso. Entonces tenemos este problema de que, por ejemplo,
Hay muchas personas que tienen licencias extendidas justamente que vienen incluso arrastrados de situaciones desde la pandemia, por el exceso de trabajo, las condiciones, y eso hace que quienes no estén con licencia tengan dobles funciones, más recarga, y tenemos como una espiral de un desgaste, Sí, ¿no? Muy diputada. importante. Y es, Sí, sí, aquí lo tengo, lo estaba buscando acá. La ya, publicación dice, funcionarios del Estado, en general, se ausentan en promedio más de un mes al año por licencias médicas. Hacienda busca tomar medidas para reducir este indicador en el marco del presupuesto del próximo año, ya que en 2022 se alcanzó un máximo desde que hay registro. Aquí están hablando de funcionarios del Estado en general, promedio más de un mira. mes al año en licencias médicas. Entonces, aquí hay dos cosas que mirar, Nicolás. Uno, justamente en el sentido de que va esta ley, dice si esas licencias son fraudulentas o no son fraudulentas, si corresponden o no corresponden, o si no, dimensionar de qué tipo de licencias médicas son, porque si esas licencias médicas son en su mayoría licencias psiquiátricas, licencias por estrés, por agotamiento, tenemos que ver qué está pasando, si es que son auténticas, fidedignas, que no son maliciosas, digamos, porque aquí sabemos y tenemos una alarma con la situación de salud mental en Chile y por eso otra ley que ha estado postergada porque ha estado capturado todo con la ley corta de ISAPRE es la ley integral de salud mental que sin duda que es fundamental porque hoy día en Chile tenemos de los números más altos de Latinoamérica de problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad, de ideación suicida y de suicidios también. En personas adultas mayores, números realmente Sí. altísimos y también en nuestros Yo jóvenes. Entonces, la verdad es que el tema de salud mental yo creo que atraviesa todas las esferas. En particular con lo que tú me señalas, vamos a investigar y mirarlo desde la Comisión de Salud para ver si esos datos corresponden a dudas de licencia fraudulenta o a que son una señal de una grave crisis de salud mental en todos los funcionarios. Y me gustaría hacer la comparación con lo privado, ¿no? ¿Cómo andan las comparaciones del tipo de licencia médica? Yo creo que eso hay que estudiarlo con más profundidad, Nicolás, así que nos haremos cargo de estudiarlo también desde la Comisión de Salud. Diputada Ana María Barramuri, muchas gracias por estar con nosotros en Hoy Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien.